Listo, entonces el objetivo de esta conferencia es conocer los misterios del esoterismo crístico y vamos a comprender de dónde saldrá ese Cristo interior. Entonces vamos a decir que la crucifixión de Jesús, o más allá de la historia de la crucifixión de Jesús, encierra una simbología esotérica y espiritual que nosotros debemos comprender para encontrar esos arquetipos en nuestro interior. Entonces, nosotros no vamos a hablar del Cristo histórico, porque el Cristo histórico simplemente, el Jesús es un arquetipo de la conciencia. Y en esta conferencia vamos a comprender esos arquetipos. El Jesús histórico simplemente fue un iniciado que encarnó la fuerza Cristo. Y cualquiera de nosotros podemos llegar a convertirnos en un iniciado, conociendo las claves y el secreto. Entonces vamos aquí a hablar de esta frase que dice: el espíritu mora sobre la faz de las aguas. Porque aquí se encuentra encerrado un misterio y es lo que vamos a revelar en esta conferencia. Vamos a comenzar hablando de las aguas. El estado actual de nosotros como raza humana, podemos decir que por las guerras, por el dinero y por todos estos defectos que tenemos, nosotros no somos hombres. Y en esa conferencia vamos a comprender por qué no somos hombres. Nos encontramos en un estado que se llama humanoide. Humanoide quiere decir humano involutivo. Así nos encontramos. Estamos involucionando y es por la fornicación. Es el preámbulo de esta conferencia. A esa fornicación se le conoce como marido, famoso marido, que significa mar hilo, que son las aguas de nosotros. Y que en estos momentos las aguas de nosotros, que en sí es la energía sexual, se encuentra contaminada. Y tenemos el 97% de ego. Las aguas como tal dentro de los antiguos eran el simbolismo de la energía sexual. Incluso las personas sueñan con esas aguas negras. Realmente llegan al conocimiento y
lo primero que ven son las aguas. Y muchos ni siquiera comprenden esos sueños. En esta conferencia van a poder comprender por qué ustedes llegan con las aguas negras. Todos llegamos con las aguas negras y que esas aguas es la misma energía sexual. Al verlas oscuras, nos están mostrando esto, el río de la fornicación. Que de hecho muchas personas ven incluso un río súper contaminado. Pero entonces aquí vamos a comprender que esa energía sexual, llámese energía sexual o las aguas, vienen de aquí. Es decir, ahí se puede llegar a ver, a observar, esa energía sexual viene de la glándula pineal y baja por la columna en forma de líquido cefalorraquídeo y se deposita aquí en las glándulas sexuales. Pero esa energía, ¿de qué está hecha? Porque si viene de la glándula pineal, viene impregnada del mundo del espíritu. Y acá dice espíritu. Entonces, la energía sexual impregnada de la fuerza del espíritu se deposita en las glándulas sexuales con el objetivo de crear. Su función es crear. ¿Qué hace el humanoide? El humanoide, por el placer, bota esa energía, la saca. Una eyaculación orgasmo, simplemente las pulsa y en ese momento es cuando esas aguas se contaminan, esa energía sexual. Entonces, en ese proceso de fornicación, hace que se comiencen a dar unas creaciones, que es lo que necesitamos comprender acá. Porque el objetivo del conocimiento de sí mismo es llegar a crear al hombre y luego al superhombre. Pero todo se crea en el sexo. Toda la creación sale de acá. No importa si es una creación oscura, como el ego, o es una creación blanca o de luz, todo sale de acá. Entonces hay que comprender que esa energía jamás se pierde. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y eso tenemos que tenerlo claro para el trabajo interior. O sea que el primer trabajo es contra la fornicación. O sea, necesitamos acabar con eso, con la fornicación sexual. Es el primer trabajo. Cada vez que se derrama esa energía, no se pierde. Crea y alimenta los defectos psicológicos. Entonces, aquí vemos estos defectos, que es el ego, la ira, la pereza, el orgullo. Esos defectos psicológicos salieron de esa energía porque es la energía más poderosa que existe. Y aquí tenemos esto contaminado precisamente por esas entidades, porque son, ustedes se dan cuenta que esos defectos son como entidades, como monstruos. En esta conferencia nosotros tenemos que hablar del ego, porque el 95% de la conciencia está atrapada en el ego. Solamente el 3% de conciencia es lo que nos impulsa y nos da la fuerza para comenzar. Pero si uno no se enfrenta a ese 97, porque tiene que enfrentarse y saber cómo enfrentarse, ese 97 lo va a sacar. Porque a ellos lo único que les interesa, que vamos a ver acá, es el deseo. Y lo único que les interesa es fornicar. Porque de ahí salieron. Ellos fueron creados por la fornicación y seguirán buscando la fornicación. Cada defecto tiene
podemos decir que piensa, siente y desea. Tenemos que identificar a los defectos como deseo, ¿sí? Pero también como pensamiento y como sentimiento. Entonces, todos esos defectos psicológicos, ellos luchan todos los días, por sacar las energías del cuerpo. Y debemos comprender algo, porque cuando nosotros llegamos al conocimiento, comenzamos a luchar. Ya tenemos las claves para ahorrar la energía sexual. Y el soltero, pues, sublima su energía, tiene que prepararse, pero es que tiene que enfrentarse a los defectos. Es lo que vamos a ver en esta conferencia. Porque para que a una persona le den pareja, tiene que enfrentarse a la lujuria y a los detalles de la lujuria. Y tiene que enfrentarse a unos defectos grandes. Cuando una persona se enfrenta a los defectos grandes, si son de la lujuria, podemos hablar de la pornografía, la masturbación, el adulterio. ¿Sí? O sea, por eso nosotros tenemos las conferencias de la meditación reflexiva. O sea, que necesitamos estudiar el ego. Relacionados con la lujuria hay muchos, pero se comienza con los defectos grandes y negarse. Comienza la negación. Porque ya nos damos cuenta que esos defectos nos contaminan la energía. Uno mismo se da cuenta. Porque la propia conciencia del astral nos deja ver las aguas y si están cambiando el color o no están cambiando el color. De manera que este trabajo es para comprobar. Cuando uno realmente está estudiando los defectos, entonces estas aguas deben cambiar de color. Ya no son negras, tienen que cambiar a color cristalinas. Y eso lo puede hacer un soltero. Eso es importante porque si el soltero no cambia el color de sus aguas, pues ahí podrá durar poco de años y sin pareja. Entonces de negras pasan a blancas. Y hago como una aclaración de que nosotros cómo vamos a comprender el ego, porque esas entidades hay que comprenderlas. Pues ahí nos dan las claves: autoobservación, reflexión, meditación profunda. Porque es que se necesita como una meditación profunda para llegar a comprender toda la legión y morir. Porque, mire, una hace una meditación reflexiva, comienza a ver los defectos grandes y en el día, entonces, ahí sí podemos hablar de muerte en marcha, pero porque ya primero hizo un estudio. Entonces ya la persona en el día ya no se identifica con las cosas que ve, ya no se identifica con la pornografía, con la masturbación. Entonces ya comienza a autoobservar los centros, con la muerte instante en instante. Ahí ya puede haber un cambio en las aguas, pero claro, puede estar soltero. Si comienza a ver detalles, porque los detalles ya son, como les decía, meditación profunda, detalles de la lujuria, por ejemplo, la coquetería. Si una persona tiene pareja y lo seduce, pues entonces comienza a darse cuenta que tiene lujuria emocional. Se pueden estudiar los detalles de la lujuria emocional. Y ya no se deja seducir.
¿Está comprendiendo que esas aguas deben pasar de blancas a amarillas? Es como ver un río con color amarillo, como el río Amazonas. De esa manera se comienza a ver las aguas. Entonces todos los defectos se alimentan por detalles. Porque uno se puede activar la masturbación, pero usted se ha planeado detalles. Y esos detalles como tal permiten que la persona en el día comience a morir, porque ya vio los detalles en la meditación, en el día comienza a morir. Y si no eran los detalles, ¿qué pasa? Pues le dan a pareja. Entonces ahí ya va cambiando el trabajo, porque para pasar de amarillas a rojas, ya para convertir las aguas rojas, ya ahí ya estamos hablando de un trabajo ya con pareja. De hecho, el soltero puede ver sus aguas de pronto un poquito rosadas, pero todavía no es el rojo. Porque ¿cuándo aparece cuando es rojo? Cuando ya ese defecto muere. Porque eso hay que comprender cuando ya tiene la disolución del yo. Entonces ya podemos hablar de rojas. Entonces, para comprender que el ego es un deseo, o sea, el ego como tal es el deseo. En esta conferencia nosotros vamos a hablar del deseo. Ese deseo tiene la codicia, el deseo codicioso. Y es bueno uno reflexionar en esto, porque yo hablo por un conocimiento interno, donde uno puede decir que la conciencia está dormida, es por el deseo. Ahí está dormida por esa fuerza. Y tenemos que enfrentarnos al deseo codicioso. El deseo codicioso lo podemos ver en muchos detalles. Si una persona tiene su pareja, entonces está codiciando otras personas. Y uno lo puede ver. Porque la codicia, o podemos decir que la codicia, es una fuerza que alimenta bastante el deseo, porque todo deseo es codicia. Por algo tenemos acá los chakras. Ustedes pueden ver acá la codicia, ¿no? Deseo, codicia. Entonces hay que identificarlo como que todo deseo es codicia. En cuanto a la pareja, es así. Tiene su pareja y quiere tener otras parejas, le gustan muchas personas. Tiene su casa y codicia otra casa. ¿Sí? Compra tal cosa y siempre está buscando comprar más y más y más. ¿Qué es el deseo codicioso? Es simplemente querer acumular. Acumular y acumular. Y jamás se llena, jamás. Porque es un barril sin fondo. Debemos reflexionar que el deseo jamás se llena. Si una persona, por ejemplo, tiene un almacén de carros, entonces después quiere comprar otro almacén, después quiere un concesionario y quiere tener más empresas. Si una persona monta un restaurante, entonces ya quiere tener también franquicias y volverse millonario. Entonces, donde termina la necesidad, comienza la codicia. Sino que esto es algo muy profundo.
que ya tiene uno que en meditación darse cuenta, bueno, qué es lo que realmente necesito y qué es lo que estoy buscando solo por placer. Y ahí hay muchos deseos. Tenemos el otro deseo que es el violento. En el deseo violento está la ira, que es cuando de pronto no nos va bien en la vida, si a una persona no le va bien en la vida, si el dinero no le llega, si lo roban, si una persona lo trata mal. Este sí que es fuertísimo, porque está relacionado con la ira. Y negarse a este deseo implica muchísima reflexión, porque se nos va a llevar a pelear con todo el mundo. Y la frustración de no tener lo que queremos. Entonces, hay muchos ejemplos. Uno, si tiene su pareja y la pareja lo traiciona, entonces le sale el deseo de la venganza. La venganza también alimenta el odio, la ira. Si no nos va bien con el dinero, por ejemplo, es algo que también lleva a una persona a robar. Debemos comprender que todos esos deseos se cumplen, es porque ya llega un punto donde el defecto nos coloca demasiada presión. Y una de las presiones es la ira. Ustedes se dan cuenta que ese trabajo, en casos a la ira, es fundamental porque la ira tiene mucho fuego. Ya que hablamos del fuego. Y hay que enfrentarse a la lujuria, pero ustedes se dan cuenta que esto es una bestia que va a impedir el fuego. O sea, va a impedir que uno avance. Y por cualquier cosa nos va a entrar la molestia, porque se va a activar todos los días. Tenemos el deseo lujurioso, porque aquí también toca estudiar lujuria. Entonces, el deseo lujurioso, pues todas nuestras apetencias, porque lujuria es lujo, pues también está relacionado con la parte sexual, ¿sí? Que son todo el tema del infrasexo, hay que estudiar todo el infrasexo, está relacionado con la vanidad, hay muchos aspectos de la lujuria, pero principalmente el infrasexo y el adulterio. Entonces hay que estudiar demasiado esta fuerza de la lujuria porque de aquí vamos a sacar mucha energía. Eso es lo que nos interesa con la muerte del ego, liberar una energía que tiene atrapada. ¿Y cuál energía es? La energía sexual. Porque eso es importante tener en cuenta. Un defecto de estos es energía sexual. Eso es lo que él tiene atrapado. Entonces aquí vamos a comenzar entonces a hablar de la simbología del drama cósmico del Maestro Jesús, que nos dejó el conocimiento en claves, nos dejó el conocimiento muy simbólico, y que nos habló de esta fuerza, porque en su drama cósmico dice que la tentación es fuego, y el triunfo sobre la tentación es luz. Pero la tentación es el deseo, por eso aquí se habla del deseo. Entonces podemos decir que el deseo es fuego, pero es fuego en bruto. Y eso es importante, porque el fuego en bruto es un símbolo alquimista. Porque aquí hablamos de dos clases de fuego. Entonces,
el deseo es fuego y el triunfo sobre el deseo es luz. Porque esta conferencia nos habla pues, básicamente de ese deseo porque necesitamos comprender de dónde sale Cristo. Porque el Cristo tiene que nacer. Pero para que ese Cristo nazca, nosotros necesitamos primero convertirnos en hombres, ¿cierto? En hombres. Hasta ahora no somos humanos. Al convertirnos en hombres, entonces ahí vamos a llegar a unos estados ya superiores, donde podemos entrar y conocer lo que es el Cristo individual. Entonces vamos a comenzar a hablar lo que es el Cristo individual. Pero para no convertirse en hombre, primero nosotros necesitamos enfrentarnos a unas pruebas. Y esas pruebas se las colocan tanto a los solteros como a los casados. ¿Mm? Entonces ya comprendiendo lo que es el deseo, si ustedes comienzan a negarse, vienen las pruebas. Pero las pruebas también llegan cuando comenzamos a estudiar las conferencias. Lo que sucede es que ya con el trabajo del cambio de las aguas, tienen unas pruebas que pueden ser más difíciles, porque ya la persona que tenga unas aguas amarillas o blancas, pues ya tiene unos niveles de comprensión. Entonces las pruebas son diferentes a las de una persona que acaba de llegar a una sala. Pero igual a todos les colocan pruebas, de acuerdo a nuestros niveles de comprensión. Ahí tenemos las pruebas de aire, fuego, agua y tierra. Estas pruebas, cuando se van pasando, ustedes van a darse cuenta que las pruebas no las colocan en el astral. Cuando ustedes se sueñen con las aguas, literalmente es porque también le van a colocar pruebas de agua. Y las pruebas de agua están relacionadas con lujuria y en sí con la fornicación. Pero en sí el deseo. Esas son las primeras pruebas que vemos. Cuando se sueñen con la tierra, son pruebas del dinero. Las pruebas de fuego es la ira, que es lo que hablamos acá, la ira. Ahí también está el odio, el resentimiento. En las pruebas de aire, apegos. ¿Apegos a qué? A las personas, a las cosas. Apegos a los placeres. Uno comienza a identificar esas pruebas. Primero las colocan en el astral, luego se las van a colocar en el físico. Si logran pasar esas pruebas, las aguas cambian de color. Pero para uno pasar estas pruebas es porque primero se puso a estudiar el ego. Una persona que no estudia los yoes, que no medita, nunca pasará esas pruebas, ni siquiera principiante. Entonces podría estar como estancado ahí. Entonces cuando ya comienza a pasar estas pruebas, en el astral le van a comenzar a mostrar bastantes cosas, mucha simbología del Cristo, mucha simbología, porque es que el Cristo no es una creencia, el Cristo es una experiencia. Y ustedes se van a dar cuenta que el Cristo realmente sale del deseo, o sea, de ahí sale. ¿Sí? Ahorita ya les voy a explicar esto, porque esto en sí es el Cristo, pero sale cuando uno se enfrenta al ego. De lo contrario, no sale de ninguna manera.
Entonces, cuando ya estamos aquí, nosotros vamos a enfrentar al guardián del umbral, y para hacer ya el trabajo de la creación de los cuerpos, pues necesitamos un material, porque crear un vehículo interno, un cuerpo astral, un cuerpo mental solar, se necesita una energía. ¿Y esa energía de dónde sale? Esa energía sale del defecto muerto. Cuando ya el defecto está muerto, entonces podemos hablar que tenemos una energía sexual para hacer los vehículos solares. Pero esos vehículos solares se hacen con pareja. Entonces necesitamos una pareja. El hombre necesita una mujer y la mujer necesita a su esposo para entrar ya al proceso de la alquimia, el kundalini, que se hace con energía sexual. Por eso se dice que hay que blanquear el latón, en símbolos alquimistas. O simplemente hay que transformar el plomo en oro, porque son símbolos que están ahí. El plomo es algo muy pesado y muy denso y representa al ego. Entonces, bien, aquí vamos a ver el misterio de la cruz. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat, con mucho gusto se puede responder. Entonces, la cruz es igual un símbolo que nos habla del hombre y la mujer. Cruz es cruce. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Una consulta? Sí. Si la pareja no tiene la creencia que yo, y yo sí, ¿yo me elevo y ella puede estar igual? ¿O sí la persona tiene que tener la misma creencia y los dos tener la misma influencia, digamos, la energía a que pase esto? Como si yo solo soy creyente no se puede, ¿no? No lo entendí. Digamos, si la elevación de la Kundalini, yo sí lo hago con mi pareja y mi pareja no cree lo mismo, pero accede a hacer lo que yo le pido para yo elevarme. Ella, ¿eso sirve o no sirve para elevarme Sí, yo y aunque ella no quiera? sí, sirve para que se pueda hacer un trabajo, pero igualmente debe preguntarle a su ser. Debe preguntarle si debe continuar con esa pareja. Y el ser en el astral le va a mostrar la respuesta, porque solamente el ser de nosotros es el que sabe si la pareja le sirve o no le sirve. De todas maneras, para que haga una reflexión, porque esto es una reflexión. Si, si uno quiere transmutar su energía sexual, eso es una fuerza positiva, porque uno quiere transmutar su energía y está luchando para eso. Eso se habla de un camino blanco, es una fuerza blanca. Y si uno está con una persona que está fornicando, porque si está fornicando, ya está trabajando para una fuerza oscura. Entonces son dos fuerzas que no son compatibles.
Yo pienso que la ley divina le da una oportunidad a las personas para que se decidan. En este caso, si uno tiene una pareja que no le gusta este conocimiento, la ley divina le da la oportunidad, pero si esa persona no deja de fornicar, sí internamente a uno le ordena separación, porque uno no puede estar con una persona que esté fornicando porque le va a contaminar el cuerpo también a uno, y, y son dos fuerzas muy diferentes, que tú mismo lo vas a comprobar en un sueño, que o blanco o negro. Finalmente necesitamos decidirnos para dónde trabajar. Entonces ahí está la respuesta, ahí puedes preguntarle a tu ser y a la ley divina que te muestren un sueño consciente si debe continuar transmutando con esa pareja o no. Entonces, bueno, Esto lo hago vamos a ver. perdón, esto lo hago con la meditación del ser, ¿no? Cuando estoy meditando en lo más profundo y estando adentro, ¿no? Cuando apago mi cerebro y solamente no pienso nada y en ese momento cuando puedo hablar con el ser. En ese momento es como viajar al plano astral, porque yo la verdad que como todavía no sé bien específicamente el plano astral todavía, porque yo ingresé en una clase más adelantada, todavía no estoy en eso. Y hay veces que las clases me las pierdo porque no llego en los horarios. Recién llegué tarde, por ejemplo. Y no tengo pareja y ¿cómo es? Yo estaba pensando eso, te preguntaba para saber cómo hago para visualizar el camino, porque me encanta la idea de todo esto. Es más, noté más mi poder mental que ha subido más desde que tengo la contención. Y, y bueno, me parece que creo que sí, creo en todo lo que me decís, pero al no tener pareja es como que me bloquea el decir cuándo llegaría, nada más. Ángel, el lunes vamos a ver esa práctica. Bueno, como estamos revelando los arquetipos del Maestro Jesús en el drama cósmico, dentro de ese drama aparece Judas, y Judas viene a representar el deseo, como ya les hablé del deseo, y Judas dice, dichoso aquel que ve en mi luz, la luz de mi maestro. Entonces, Judas como tal vende al Cristo por 30 monedas de plata. Y es importante esta reflexión, porque nosotros pensamos que ese Judas es histórico. Pensamos que el Judas pertenece a un evento de hace más de 2000 años, pero Judas es un arquetipo de la conciencia. Es simplemente está dentro de nosotros y es el deseo. Como les decía ahorita, el deseo bruto. Porque el deseo bruto es un fuego. Y vamos a comenzar trabajando desde ahí. Entonces Judas vende a Cristo por 30 monedas de plata. El 30 es una simbología esotérica. El 3 representa la energía sexual. Y vamos viendo que la energía sexual es el material más refinado que nosotros podemos tener. O sea, eso vale más que todas las propiedades, los carros, las casas. Y debemos reflexionar, porque como aquí vamos a hacer la creación de los cuerpos solares, necesitamos esa energía sexual para esa creación. Pero el deseo la gasta. O simplemente el deseo vende en el mundo, entrega en el mundo toda nuestra energía por licores, por drogas, por placeres, por fama, por todas las cosas y las comodidades que el ser humano busca, que la gente piensa que eso es estar bien.
Pero aquí tenemos que despertar la conciencia y darnos cuenta que el deseo nos hunde. Es importante eso, el deseo nos hunde. Porque de hecho el deseo aparece también en otros símbolos, como que él maneja la rueda del samsara. Entonces, el que no venza el deseo, que no se enfrentó nunca al deseo, lo hunde. Y lo hunde al abismo. Eso debemos reflexionarlo bastante. Pero también nos esclaviza. Nos esclaviza es por lo que les hablo ahorita. Está uno en el mundo de la personalidad, en el mundo de la personalidad solo se busca plata, placer, prestigio, pero el deseo jamás se llena. Siempre necesita buscar más y más, porque eso le da a la persona como cierta seguridad, pero es una seguridad falsa, porque al fin de cuentas todo placer lo lleva al dolor. Todo deseo busca en el mundo placeres, porque de aquí parte. El deseo de robar, el deseo de consumir drogas, alcohol, emborracharse. Entonces, una persona que consume alcohol, pues, está esclavizado. Siempre que consume, quiere más. Entonces, el 30, que es la plata, esto representa la luna. ¿Sí? Entonces, al vender esa energía en el mundo, ¿qué pasa con esa energía? Que fue lo que les hablé al principio. Se convierte en el ego. La energía que una persona utilizó para fornicar por la lujuria. Esa energía que se ha vendido se convirtió en esto. Por eso es que la 30 monedas de plata nos está hablando del ego. Entonces es bueno tener esa reflexión del maestro Judas y para que ustedes vayan comprendiendo que Judas en sí también representa la potencia sexual. Pero ya son símbolos que la persona los comienza a ver en los sueños. Y en esos arquetipos también aparece un gallo. Ese gallo es el Iao. Entonces nos está hablando de alquimia. ¿Y quién es el maestro? Pues el Cristo. Si una persona lograra ver esa luz que tiene el deseo, entonces la podría liberar. Pero si no logra ver la luz que tiene el deseo atrapada, pues no puede liberar nada y el deseo lo esclaviza. ¿Sí? Que ya en otra conferencia hablamos más profundamente de esa fuerza del Judas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar aquí de la cruz, ¿sí? Del drama de la cruz, que es completamente sexual. Porque cruz significa cruce. Y es el cruce entre el hombre y la mujer. Y necesitamos convertirnos primero hombres. Necesitamos una pareja del sexo opuesto. ¿Sí? Aquí vamos a comprender el INRI. ¿Qué significa el INRI? Entonces, para convertirnos, para llegar a ser hombres, este material de dónde sale? Sale del defecto muerto, del deseo muerto. ¿Ustedes saben qué es el INRI? El INRI sale del defecto muerto, porque el INRI es fuego.
¿sí? Ignis natura renovatus integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Pero ese INRI es el fuego refinado, es el fuego del Cristo. Y solamente sale con la muerte del ego. Hay que comprender esto. Ahí tenemos esa simbología. Cada vez que una persona mata un defecto, pues le va a liberar INRI a cualquier yo. Porque no es que el defecto le va a dar facultades, poderes, le va a dar concentración, intuición, le va a dar fuego, le va a dar ánimo para continuar y llegar a crear esos 5 cuerpos solares. Si la persona no elimina el ego, pues el ego lo va a poner a buscar placeres porque el ego también tiene fuego, que es este fuego que vemos aquí. Entonces aquí ya comienza la creación del cuerpo físico solar, cuerpo vital solar, cuerpo astral solar, cuerpo vital solar, cuerpo de la voluntad solar. Bueno, aquí tenemos el cuerpo búdico y el cuerpo ánico. Entonces, como aquí se habla de la fornicación, aquí tenemos algo que se llama el fornicario. Primera fuerza que debemos enfrentar es el fornicario, y ese fornicario se mata con pareja. Cuando ya logra enfrentarse a este fornicario, entonces prende el fuego filosofal, que es lo que se habla acá. Entonces prende el fuego filosofal y le dan una espadita, y esa espadita va creciendo a la medida que se va sacrificando por la humanidad, a la medida que va matando el ego. Ahí le dan su espadita. Y ahí ya es un iniciado. El iniciado es aquel que prende el fuego y comienza a regenerar cuerpo físico y vital y a hacer sus creaciones. Pero cuando ya llega al cuerpo de la voluntad solar, ahí le van a colocar la prueba del nirvana. Y esa prueba del nirvana es donde ya comienza el iniciado a decidirse si coge el camino del Cristo o coge el camino de la espiral, que es ese camino de la espiral. Va a tener todavía los defectos vivos, porque acá tiene solamente un 72% de conciencia despierta. Los defectos más pesados los tiene guardados. Entonces aquí tenemos la cruz de la muerte, que son varias cruces, obviamente porque en segunda montaña también tenemos otra cruz.
Entonces, en la cruz de la muerte, se habla de la muerte psicológica. Esa cruz la tenemos igualmente en las dos montañas, porque es que en las dos montañas hay que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces hay que nacer aquí, hay que morir, hay que sacrificarse por la humanidad. En la segunda montaña vienen los cuerpos de oro. Y en la tercera montaña vienen los cuerpos de luz. Entonces aquí nosotros vemos que el que coge el camino del Cristo, ¿sí? Entonces renuncia al nirvana y ya se viene para acá. Y aquí es cuando ya nace el Cristo individual. El Cristo individual nace cuando el iniciado renuncia al nirvana. Ya sí podemos hablar de que es un ser despierto, pero nace y está por fuera del cuerpo físico, o sea, nace como en la parte astral y nace muy pequeño. Es el niño de oro de la alquimia sexual. Él no puede todavía manejar el cuerpo físico porque ese Cristo necesita crear los cuerpos de oro para que pueda resistir la fuerza que él trae. Y aquí ya se va a encargar de todos nuestros procesos emocionales, mentales. Ya el Cristo lo que habla, lo dice, o sea, lo que habla lo hace porque el Cristo es el verbo. ¿Sí? Es lo que vamos a ver aquí. Él es el verbo creador. Y el sacrificio por la humanidad, que es la cruz más pesada. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que ya cuando el Cristo tiene que cargar con la tercera cruz, que es el sacrificio por la humanidad, y ahí es donde aparece una persona en la leyenda de Jesús, aparece el cirineo, que es el que se encarga de ayudarle a Jesús con la cruz. Ese cirineo también es un Cristo. Es importante comprenderlo. El cirineo salió de todas las personas a las que uno les dio el conocimiento. Por eso es importante el sacrificio por la humanidad, que en sí yo puedo decir que es otra cruz. ¿Mm? Ese sacrificio por la humanidad tenemos que comenzar a hacerlo desde aquí, desde que llegamos al conocimiento, porque no podemos autorrealizarnos si no encontramos el cirineo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, entonces, ese Cristo tiene poderes, ¿sí? Realmente domina la naturaleza. Porque si ustedes ven, a nosotros la naturaleza nos domina. Un humanoide, por más que hable cosas, todos los elementos dominan al humanoide. Las aguas, el fuego. En cambio, el Cristo tiene poder con los elementos y los maneja. Un Cristo puede salir y viajar a varios sistemas solares, porque es un superhombre. ¿Mm? Aquí ya estamos hablando del superhombre. Pero hay que recalcar algo. El nirvana no es un hombre. El nirvana no es un hombre. Es un mago negro que nacerá como cualquier hijo de vecino en algún retorno. Si alguien renuncia al nirvana, se convierte en hombre y luego en un superhombre.
y luego se fundirá con el Padre. Es importante comprender esto acá porque los textos dicen que quien ve al Hijo ve al Padre, pero el Hijo es el Cristo. Aquí lo tenemos. Y Él nos va a llevar a los cuerpos de luz. Aquí ya tenemos al Padre. El Padre en sí mismo es luz. Entonces es importante ver que si queremos autorrealizarnos, necesitamos llegar acá, pero ese Cristo dentro de nosotros, digamos que lo vamos a comenzar a ver a través de muchos símbolos, porque a mí me gusta hablar de la simbología esotérica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el astral, de pronto un cabrito, ¿sí? O un chivo. Ustedes se dan cuenta que es Él es el que es. Él es Él, como dicen los textos. Él es el que ha sido, lo que es y lo que será. Y simbología del Cristo encontrarán mucha. No solamente Jesús encarnó al Cristo, también lo hizo Buda, Zoroastro, Quetzalcóatl en México, tenemos a Babaji, a Fuji en China, y ellos, esos Cristos, dejaron la simbología de acuerdo a su época. De acuerdo a su época, porque las épocas van cambiando. Entonces, por eso encontramos a mucha simbología, la serpiente, el dragón, el chivo, el gallo esotérico, y eso está entre nosotros. O sea que no debemos buscar ese Cristo afuera porque no llegará de afuera, tiene que venir de adentro. Ese Cristo es el Salvador. Podemos hablar que es el divino Salvador. El divino Salvador de nuestro mundo interior. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es el Cristo. Ya estamos hablando del Cristo. Si alguien logra autorrealizarse, porque el que coge el camino de la segunda montaña ya no va para atrás, o sea, ese va para la tercera montaña. Y aquí logra la autorrealización. Tiene derecho al Cristo universal. Y ese Cristo universal, pues está conformado por una cantidad de Cristos que, que manejan el universo. Entonces va a ser parte del ejército de la voz. ¿Sí? Y allá pues va a poder hacer muchas creaciones, podemos decir que puede ayudar a muchos planetas, porque un Cristo realmente es capaz de ayudar a todo un planeta. Por eso le toca encargarse ya de la enseñanza mundial. Porque el Cristo, no siendo perezoso, tiene que enfrentarse a las cabezas de legión de la pereza. Y no siendo codicioso, tiene que enfrentarse a las cabezas de legión de la codicia. Por eso ya aquí en Segunda Montaña, él se encarga de acabar con todas las cabezas de legiones. Y solamente él lo puede hacer. Entonces el Cristo universal está conformado por el verbo. ¿Sí? En el principio fue el verbo era Dios y el verbo es Dios. Y es importante porque las personas no saben incluso hablar de Dios o de Cristo, pero es el verbo. Por eso un Cristo con el verbo es capaz
de darle órdenes incluso a los elementales y hasta los elementales le obedecen. ¿Sí? Entonces, ese es el Cristo universal. Lo encontramos en cada átomo, o sea que todo lo que tenga vida, todo lo que ha sido creado por el Verbo, pues ahí está el Cristo. Lo encontramos en el agua, en el sol. Por eso Él es el logo solar. El logo solar es el sol. Y sin Él, este planeta moriría. ¿Sí? Es la asignatura astral del fuego. Quiere decir que es algo que es interior. O sea, no está afuera. Astral es interior. Es la llama de la llama. O sea que es como una chispa. ¿Sí? Es el fuego filosofal. El fuego filosofal de los grandes alquimistas, de la filosofía hermética, que ellos también hablaban del Cristo. Y hablan del Cristo también universal como el fuego filosofal. Entonces se dice que el fuego tiene el poder para destruir los átomos, para organizar los átomos. Entonces tenemos que ver también que el Cristo está en el electrón, porque de hecho hasta cuando uno habla de átomos, si el Cristo puede ordenar los átomos, es el electrón. Sino que esto ya es una simbología más alquimista. Lo puro de lo puro es la energía, porque esa energía sexual tiene que ser pura, pero salió de algo que era más puro. El fuego del fuego, porque aquí se encierra todo el misterio del Cristo, en esta frase, el fuego del fuego. Entonces vamos a comprender que este primer fuego es el deseo en bruto, como les dije ahorita. Y el segundo fuego este es el Cristo. Porque esta frase ustedes la van a encontrar en el temario. Y podríamos decir que el Cristo es el fuego, pero es un fuego ya refinado, ya podemos decir que ese fuego salió cuando una persona vence el deseo. Y ahí por eso vemos el elemento fuego. El elemento fuego en la naturaleza es capaz de destruir absolutamente todo. Y de hecho es un misterio. Porque hoy en día, si hablamos de la ciencia oficial y si hablamos del humanoide, el humanoide no ha podido comprender qué es el fuego. Por eso es una simbología esotérica que tenemos que experimentarla. Una persona con su parte intelectual no puede comprender qué es el fuego. Porque el fuego se encuentra en todo. Y el Cristo es lo que sostiene el universo. O sea, el Cristo es lo que sostiene la vida. Las aguas de la vida, dicen los textos antiguos. El Cristo es la verdad, es el camino, es el amor. Pero es la verdad en sí misma. Y es el camino porque realmente sí es un camino. O sea, no puede ser simplemente una estatua afuera como nos han hecho creer, sino que debe ser que cualquier persona pueda experimentar. El mismo Jesús decía que todas las cosas que yo puedo hacer, ustedes las pueden hacer aún más y mejor. O sea que todo lo que Jesús hizo, nosotros también lo podemos hacer. Y tenía una frase que decía que todos los niños vengan hacia mí.
y que hasta que seréis como niños podréis entrar al reino de los cielos. Y en esa frase se esconde bastante simbología esotérica, porque cuando una persona elimina el ego, todos los defectos, esos defectos se convierten en niños. Todos los defectos como tal tienen la luz atrapada, y ustedes van a ver en el desdoblamiento astral, por eso aquí se habla de astral, ustedes van a ver en el astral cómo los niños ingresan a colegios, están estudiando. Entonces ahí vamos a comprender que hasta que seamos como niños podemos entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos está dentro de nosotros y son los planos superiores de conciencia. Que la base de eso es la glándula pineal. Porque nosotros somos un microcosmos. Somos hasta un planeta, porque el cuerpo físico es un planeta. Entonces él nos va a llevar al Padre, pero el Padre como tal, la base de él está aquí. Por eso hay que subir el Kundalini hasta aquí. Entonces podemos decir que la misma energía sexual de nosotros que se transmuta con esa pareja del sexo opuesto, esa energía como tal es el INRI. Entonces no tenemos que pensar que el INRI está afuera, el INRI está entre nosotros. Es la energía sexual transmutada. Es el fuego, es eso. Y de esa manera vamos a conocer el reino de los cielos o el reino del Padre, que de hecho el mismo Jesús decía, mi reino no está aquí. Él decía, mi reino no está aquí. O sea, este es el mundo de la materia, este es el mundo de la personalidad, este es el mundo del deseo. Entonces necesitamos reflexionar que el reino del Padre es superior. Y mediante este trabajo que nosotros les enseñamos aquí, podemos lograr trascender la materia. Aquí lo que se busca es eso, trascender el ego, trascender la materia y convertir nuestros átomos, porque cuando hablamos de átomos es esto, convertir nuestros átomos lunares, que les dije al principio de la luna, en átomos solares. Y esos átomos son el Cristo. Todo átomo solar trae la fuerza del Cristo, por eso el sol nos da vida, y el sol influye demasiado en una raza que se quiere autorrealizar. Entonces, bien, esa es la conferencia. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas. Bueno, con respecto a las pruebas, Emanuel nos dice, entonces cuando nos preguntan algo en astral, pero reaccionamos con rechazo, aunque sintamos lo contrario en ese aspecto, ¿hemos reprobado la prueba? Pero la prueba se la deben mostrar es con alguno de los 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire. A todos nos colocan la prueba a través de ellos. Y no sabe que no la pasó. Usted no sabe. Porque los elementos en el astral lo dominan a uno. Por ejemplo, si uno no pasa la prueba de fornicación, que es la prueba de lujuria con la pasión, entonces ustedes van a ver cómo las aguas se le vienen a uno de forma enfurecida y no podemos nadar. Simplemente la persona la lanzan al río y por el miedo se devuelve. Quiere decir que no comprende la lujuria, que no quiere dejar de fornicar, porque es que el ser está despierto, el ser sabe si nosotros estamos matando los yoes o no. Cuando se vienen las pruebas de la ira, ustedes van a comenzar a ver volcanes en erupción, que es el fuego, que les habla ahorita del fuego. Van a ver cómo se prende fuego una ciudad o una casa. Ahí nos están hablando de la ira.
pero por lo general son los volcanes. Esos volcanes cuando comienzan a entrar en erupción, se nos vienen las pruebas de ira, y tenemos que estar muy pendientes. Porque incluso la podemos perder por la impaciencia. Entonces la prueba podría ser que usted está esperando el transporte y no llega. Y ahí puede durar media hora y no llega el transporte. Y uno piensa que no es prueba, pero sí es prueba. Y si se le volvió impaciencia y comienza uno a quejarse, ya perdió la prueba. Si está la prueba de aire, lo mismo, los lanzan desde el vacío, los lanzan desde un edificio al vacío. Si la persona grita, tiene miedo a perder las cosas, a perder a las personas, a perder un placer, está con muchos apegos. Y las pruebas de tierra en este camino son fundamentales, porque ahí nos van a colocar las pruebas del dinero. Pero entonces se pueden ver de muchas formas. Puede ver que la persona, los edificios se le caen encima, hay un temblor, un terremoto, simplemente todo lo que sea el piso, arena, todo está relacionado con el dinero. Entonces, si la pierden, también se da cuenta que termina, se hunde en la tierra. ¿Tiene alguna otra pregunta? Espero que a mí se dice que si puede consultar el color de las aguas, así usted es soltero. Sí. Claro. Sí, aquí, bueno, aquí hay otra pregunta. Entonces los deseos hay que eliminarlos. El yo es un deseo, pero uno debe vivir bien, comer bien, porque uno no debe vivir debajo de un puente. Suelto el trabajo y me dedico a reciclar botes de papel. Tengo que ofrecer algo mejor a mi pareja. Entonces, ahí es lo que es de Dios, eso es lo que es del César. Entonces, el deseo anular por el de los yoes, entiendo eso, pero vivimos en el mundo material. ¿Cómo vivir entonces? Sí, pues ahorita yo al final de la conferencia les dije que es que el Cristo es una fuerza que nosotros no comprendemos. Pero si alguien de pronto tiene los méritos del corazón, le van a dejar sentir qué es eso. Pero es que ya tiene que ser una experiencia. Eso no puede ser creer. Si tienen méritos del corazón, le van a dejar ver muchas cosas esotéricas y eso ya es una fuerza. Eso es una fuerza para uno, para continuar en el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Porque nosotros llegamos aquí muy dormidos y el conocimiento nos da las claves para despertar. Si nosotros aplicamos esas claves, pero es que toca comprender las conferencias. Por eso ahí están los fogueos y están las conferencias. Los fogueos es una fuerza, porque ya comienza el ser a mostrarle claves de las conferencias, ahora luego practíquelas. Y si uno logra practicarlas, entonces va dejando como de hacer lo que todo el mundo hace. Porque el problema de nosotros son los hábitos, las costumbres, la personalidad. Uno tiene que comenzar por ahí. Dejar de hacer lo que todo el mundo hace, pero con reflexión y con meditación. Porque si ustedes ven, hay muchos placeres en el mundo, pero los placeres están hundiendo a la humanidad, que fue lo que hablé ahorita. Porque el deseo hunde. ¿Y a dónde los hunde? Cada persona tiene que investigar para dónde los lleva. Porque para dónde vamos con todos esos deseos. Ahí tenemos la conferencia 9 y 10 que nos habla del deseo. Pero que hay que estudiarlas porque el deseo en sí es una prueba para nosotros. O vencemos el deseo o simplemente él nos esclaviza. Entonces, aquí lo que toca hacer es comenzar a despertar para uno mismo darse cuenta qué es este camino, porque este camino no lo puede ver un dormido. ¿Sí? La conferencia 11 se habla de cómo se fabrica alma y espíritu.
vuelve y se habla de esto. Entonces, estuve en la conferencia 11, cómo se fabrica alma y espíritu. Y la conferencia 11 habla de facultades, virtudes, poderes, pero ahí dice que es el alma que tenemos que rescatar. ¿Y de dónde la rescatamos? Pues de acá, porque no hay luz sin oscuridad. Entonces el deseo es oscuridad. Y también uno comienza a darse cuenta que es la oscuridad dentro de nosotros. Y Él nos va a colocar toda la asistencia a buscar deseos, 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 y a gastar toda la energía sexual. Si uno gasta toda la energía sexual, pues igual los placeres se le van a acabar. Entonces, hay que ver la mentira del deseo. Pero entonces uno mismo lo reflexiona. Y hay miedos, nos van a colocar las pruebas de miedo. Miedo al que dirán, al que pensarán, miedo a perder la familia, miedo a perder mis cosas, porque la mente es miedo. Entonces hay que reflexionar mucho porque uno mismo comienza a ver el camino y darse cuenta que este camino es de pruebas. Lo que sucede es que las personas no les gustan las pruebas o simplemente no las pasan por el mismo miedo a perder las comodidades y los placeres. Más que todas las pruebas tienen por ahí comodidades y placeres. Entonces necesitamos convertir los átomos del cuerpo. Estos átomos son lunares. La máquina humana tiene puros átomos lunares. Tenemos que convertirlos en átomos crísticos. Con esa cantidad de placeres no es posible. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si hay otra forma, fuera del conocimiento, ¿hay otras formas de hacer sacrificio por los demás o no? Digamos, para avanzar. Sacrificio significa sagrado oficio, oficio sagrado del Padre. Eso es lo que significa sacrificio. Y nosotros necesitamos comprender que tenemos que ayudar al ser de las personas, a la conciencia. Y la única manera de ayudar al ser de una persona es dándole este conocimiento. Si uno entrega comida, vestuario, si uno regala una casa, pues a uno le llega lo mismo. A uno le entregan casa, comida, vestuario, porque de lo que uno recibe. Pero si uno da este conocimiento, entonces le van a dar sabiduría, porque está entregando una sabiduría. Entonces cada cual decide realmente qué quiere lo que la ley. La ley no se queda con nada, la ley del karma nos da de acuerdo a nuestras obras. Sí, bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Entonces, bueno. Daniel, discúlpame, Daniel, No lo vi. qué pena, profe, ¿me escucha?